Muy bien. Ahí vamos a ver un poquitito de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a tratar de volar y tratar de terminar bien en tiempo. Tengo varias cosas para compartirles en la pantalla, así que me gustaría apurarme. Bueno, ya estuvimos hablando durante la semana pasada y hoy vamos a terminar de tocar este tema acerca del papel que va a jugar la religión dentro de lo que se conoce como el nuevo orden mundial, ¿no? Y aquí, bueno, ponemos algunas frases de un filósofo, Thomas Paine, que justamente estas frases tenían como intención entender lo importante y entender la influencia tan grande que tiene la religión en general en nuestro mundo, ¿no? A grado de que pues la religión es parte ya integral de nuestra sociedad y llega a formar parte de nuestra cultura, ¿no? Al grado de que mencionamos como incluso muy latente en México, siempre en la plaza principal tienen que estar oficinas de gobierno y tiene que estar la iglesia por excelencia era el lugar donde se congregaba la gente y nosotros al pensar en mexicanos nos relacionan con la Virgen de Guadalupe y todas estas cosas, ¿no? Así que estuvimos hablando de este papel de la religión en el nuevo orden mundial y mi intención era tocar 5 puntos. La necesidad de una nueva religión mundial es un imperativo, sí o sí tiene que existir y digamos que la religión no va a ser parte del nuevo orden mundial, sino que el nuevo orden mundial va a ser parte, podríamos decir, de este nuevo sistema de religión mundial. Hablamos un poquito acerca de la famosa encíclica Fratelli Tutti. Ya, bueno, les mandé un videito ahí que espero lo hayan podido ver. Tiene mucha información, muchísima, y así como estos videos hay más. Y nos quedamos justamente en este punto, en el tercer punto, ¿cuál será la nueva religión durante el nuevo orden mundial? ¿Qué nombre tendrá? Podríamos decir, que es lo que quizá a muchos de nosotros nos tiene intrigados, ¿no? Después terminaremos hoy viendo un enemigo oculto dentro de la misma iglesia y la idea es poder analizar un poquito cómo mucha de esta nueva religión, si le queremos llamar así, se ha infiltrado también en el pensamiento de la iglesia cristiana. Y después, por último, si llegamos bien con los tiempos, ya entendimos los tiempos, qué es lo que tendríamos que hacer o cuáles serían algunos consejos prácticos, ¿no? Que nos podrían servir. Ya vimos todo esto, cómo la religión forma parte de la sociedad. Estuvimos leyendo varios conceptos que justifican justamente la importancia de la religión y por eso decíamos que es fundamental, es clave, es imposible que se establezca el nuevo orden mundial sin una religión, porque la religión ha sido por excelencia a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido el instrumento de control y de implantar ideologías, de adoctrinar, ha sido el instrumento más fuerte que ha existido. No lo mencioné la semana pasada, pero basta con mirar algunos de los eventos más importantes en la historia del hombre y usted se va a dar cuenta que la religión ha sido parte fundamental de todo eso, ¿no? Si nosotros pensamos en cosas tan conocidas como las cruzadas, por ejemplo, la era de la Reforma, si nosotros pensamos en las dos guerras mundiales que han existido, la iglesia ha estado ahí involucrada de manera latente, ¿no? En específico, el Papa Pío estuvo muy metido en todo esto de las guerras mundiales. Si pensamos en los conflictos que existen actualmente en Medio Oriente, tienen como origen aspectos religiosos. Así que desde el punto de vista que tú lo veas, los eventos más grandes en la historia de la humanidad, la religión ha sido parte importante. Entonces, por eso, sí o sí, tiene que haber una religión mundial para que pueda funcionar bien lo del nuevo orden mundial y se siga avanzando con lo de los últimos tiempos, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado también, lo de la encíclica. Creo que hay aquí algunas imágenes que no vimos la semana pasada. Esta sí la habíamos visto. ¿Por qué hablamos de la encíclica? Porque en el contexto de nuestro país, esta es la religión que se profesa prácticamente el 95% de la población y por eso hablar específicamente de este tema. Creo que esto no lo habíamos visto, ¿no? Pero ahí, si tú buscas, acá yo simplemente puse algunas imágenes
Pero Internet está lleno de esto, ¿no? De portales católicos que dan su punto de vista, ¿no? Acerca de la encíclica. El Monseñor Schneider dice: Francisco reafirma en Fratelli Tutti los errores de la declaración de Abu Dhabi. O sea, muchos errores ahí, ¿no? Los puntos controversiales. La encíclica que apunta a la tercera vía, el diario Vanguardia, los sectores reaccionan defendiendo la izquierda laica. Entonces, hay muchas páginas, incluso católicas, que también han estado en contra de esto, ¿no? Esta es una página española, dice: la masonería italiana también celebra la encíclica Fratelli Tutti, porque, como lo vimos, hay muchos conceptos mezclados en esta encíclica y hay ciertos términos que son principios fundamentales de la masonería que están incluidos ahí en Fratelli Tutti, ¿no? Por eso la masonería aplaude esta encíclica, ¿no? Hablamos de estas imágenes que tienen muchos mensajes, a lo mejor con mi mente macabra, muchos mensajes ocultos, o mensajes inciertos que no podemos entender ni descifrar bien, y llegamos hasta este punto, ¿no? ¿Cuál sería entonces la nueva religión durante el nuevo orden mundial? Y fíjate, algunos datos acá interesantes, ¿no? Las 5 principales religiones, las religiones que tienen más adeptos o más seguidores en el mundo, serían las siguientes, en primer lugar, el cristianismo, pero en cristianismo estamos hablando de todas aquellas religiones, e incluso estadísticamente incluyen sectas, pero que de alguna manera profesan o creen en Cristo, aunque no es el mismo Cristo de la Biblia que nosotros creemos, pero que se llaman cristianas porque creen en el nacimiento de Cristo y todo esto, que en el mundo son alrededor de 2.200 millones. En segundo lugar, bueno, está el islamismo, con 1.600 millones de adeptos. En tercer lugar está el hinduismo, con 1.050 millones de seguidores. Después, en cuarto lugar, está el budismo, con 480 millones de seguidores. Y en quinto lugar está el sintoísmo, que son muchas religiones japonesas que tienen ciertas mezclas o sincretismo religioso. Son 104 millones. Así que, si estas son las 5 principales religiones del mundo, uno podría llegar a pensar, bueno, alguna de estas tiene que levantarse y ser la religión oficial del nuevo orden mundial. Sin embargo, vas a encontrar mucha información. Lo que yo te voy a presentar a continuación es un poquito lo que yo creo que podría llegar a ser, ¿no? No necesariamente va a ser así. Hay algunos estudiosos que piensan que el catolicismo va a ser, hay otros que piensan que otros, pero bueno, yo te doy mi punto de vista en lo que podría llegar a ser la nueva religión a nivel mundial. Fíjate, dice ahí, el Islam, ellos se constituyen como la única religión que oficialmente ellos quieren conquistar el mundo. Obviamente ellos lo hacen a través de la violencia, a través del terrorismo, ISIS está muy metido ahí, pero el resto de las otras religiones, por lo menos de manera oficial, no han declarado querer llegar a conquistar el mundo, ¿no? Solamente el islamismo es el único. Y aunque algunos piensan que el anticristo será musulmán, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque no sería aceptado por las otras grandes religiones, empezando por el judaísmo. La mayoría de las religiones denominadas como cristianas tampoco aceptarían un líder de trasfondo islámico, así que muy probablemente eso no va a suceder. Pero dice en la pantalla, tampoco es muy probable que las religiones no cristianas acepten el catolicismo como la religión mundial. Entonces, a pesar de que el cristianismo es el primer lugar en religiones, incluyendo todas estas religiones que de alguna manera profesan la veneración a Cristo, tuviste que las otras 4 religiones mundiales, el islamismo, hinduismo, budismo y el sintoísmo, no va muy difícilmente, sería prácticamente imposible que aceptaran el catolicismo como su nueva religión mundial. Entonces, dicho lo cual, es muy poco probable, por lo menos desde mi punto de vista, que el catolicismo, o por lo menos el islamismo que quiere conquistar el mundo, lleguen a convertirse
en la nueva religión durante el nuevo orden mundial. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se responde a esta pregunta? Si no van a ser ninguna de estas religiones que aparecieron en pantalla, ¿cuál será la nueva religión que va a gobernar durante el nuevo orden mundial? Fíjate, la nueva religión mundial, yo les había mencionado la semana pasada, a pesar de que muchos no consideran que vaya a ser el catolicismo, pero sí muchos consideran que todo este sistema religioso es simplemente el esqueleto, o son en construcción serían los cimientos o los fundamentos, para que a partir de ahí, entonces sí se establezca una nueva religión. Es decir, lo que está sucediendo ahora con el discurso de Francisco, se está asentando las bases, o se está poniendo el escenario para la aparición de este personaje que será la nueva religión mundial. Ahora, por lo que nosotros analizamos muy de manera general de Fratelli Tutti la semana pasada, la línea de pensamiento, por lo menos a mi punto de vista y al punto de vista de muchas personas, es el mismo discurso y tiene que ver con un solo tema. Tiene que ver con un discurso ecuménico que buscará restaurar la unidad de las distintas confesiones religiosas. Así que el ecumenismo justamente va a ser todo este esqueleto que va a facilitar después el establecimiento de esta nueva religión mundial. Fíjate, te voy a poner un gráfico ahí que a mí me ayuda mucho a entender cómo funciona el ecumenismo, que se define como la unión de las distintas confesiones religiosas. Por ejemplo, ahí en la pantalla ustedes tienen un círculo, digamos que esto va a representar una religión. Esta religión va a tener sus principios fundamentales, ¿no? Como a lo mejor la creencia en la Biblia, podríamos decir como la máxima autoridad, podríamos poner otro puntito que a lo mejor puede representar la creencia en un Dios único, existente en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y podríamos tener ahí algunos otros principios que esta religión va a tener como su declaración de fe o como su credo o como su patrono. Así que bueno, todos los puntitos que nosotros vamos a ver de esta religión va a ser lo que constituye a esta religión, lo que la hace X o Y religión. Pero de repente ya no solamente tenemos esta, ¿no? Sino que tenemos otra que, a propósito, yo no le puse religión, porque no necesariamente tiene que ser una religión, puede ser una filosofía, porque al final una filosofía tiene ciertos principios y tiene ciertos valores y tiene ciertas creencias en las cuales descansa toda esta forma de pensamiento. Y esta filosofía también va a tener sus principios, como por ejemplo, no sé, el medio ambiente o buscar la paz mundial, o va a tener ciertas formas de pensar, ¿no? Ahora, fíjate, ya tenemos no solamente una, sino que tenemos dos religiones o dos maneras de pensamiento. ¿Y qué va a ser el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo va a decir, vamos a buscar esos aspectos o esos factores que tenemos en común para poder restaurar la unidad. Y el ecumenismo se va a interesar en esta parte sombreada. ¿Qué significa? Que esto va a ser, digamos, el fruto, o va a ser la ganancia, que muchos van a verlo como muy loable en este tiempo, decir, mira, pudimos o fuimos capaces de unir una religión y una filosofía y encontrar los puntos en común. Esto es lo que se busca y esto es lo que se va a exaltar. Sin embargo, todos estos otros principios van a quedar fuera, o todos estos principios van a perderse. Y bueno, eso se multiplica y tenemos otra religión, otra filosofía, ponle el nombre que quieras ponerle a este pensamiento, que también obviamente va a tener sus principios y va a tener su declaración de fe o su credo o lo que va a constituirla, lo que es, ¿no? El problema, dice ahí la pantalla, el problema del ecumenismo no es lo que se gana, sino el costo de lo que se va perdiendo. Entonces, de aquí, en una manera muy gráfica, tú te das cuenta y lo que va a buscar y lo que se está buscando a partir de esta encíclica Fratelli Tutti y lo que se está buscando a nivel mundial es este triangulito de acá.
donde quizá entre todas estas religiones, filosofías y formas de pensamiento va a haber un par de aspectos en común, y el problema no es eso, el problema no es lo que se va a ganar, este triangulito de acá, sino el problema es el costo de lo que se va perdiendo en todas las otras esferas. Ahora, lo triste es que esto no solamente está sucediendo en la religión, no está sucediendo solamente con la filosofía, sino que muchas iglesias cristianas o muchas denominaciones cristianas y muchos líderes cristianos están entrando también a este pensamiento o a esta estructura o a este esqueleto que le va a dar pie a la nueva religión mundial que se llama ecumenismo, ¿no? Te repito, el problema no es lo que se gana, 2 o 3 aspectos en común que van a ser de esta unidad, sino que el costo es muy grande, el costo es demasiado grande, porque lo que se pierde siempre va a ser mucho más, va a ser mucho mayor de lo que aparentemente se está ganando, ¿no? Entonces, por eso tú ves una encíclica que sacrifica ciertos principios básicos, a lo mejor de la fe católica, como lo buscamos ahí con las palabras, ¿no? En el buscador. Ya no aparece Salvador, ya no aparece salvación, ya no aparece pecado, ya no aparece infierno, ya no aparece cielo, se sacrifica todo esto y aparecen conceptos como fraternidad, como global, como unidad, que va a ser común a este pensamiento ecuménico, ¿no? Entonces, miren, hay algunas imágenes, por ejemplo, que creo que son demasiado gráficas, ¿no? Ustedes han visto al Papa Francisco en muchas reuniones. Esta reunión es de un grupo que se denomina los guardianes del capitalismo inclusivo. Y aquí están reunidos personajes religiosos, están reunidos muchos personajes políticos y están reunidos muchos inversionistas que son los que manejan grandes fortunas a nivel mundial. Entonces, evidentemente te das cuenta que ya no se trata de un discurso religioso, sino que estamos hablando acá de un discurso ecuménico. Esto, te digo, no, si tú buscas imágenes así, no vas a tardarte años en encontrarlas, vas a encontrar por millones. Yo solamente te estoy poniendo algunas muy gráficas, ¿no? Tenemos un personaje que se está erigiendo como quizá líder de este movimiento ecuménico. Tú vas a ver líderes representando a prácticamente las religiones más importantes del mundo. Este tipo de cosas no habían sucedido. Este tipo de discurso, lo que se quiere transmitir, no había sucedido anteriormente. Desde rabinos, judíos, hasta líderes de iglesias ortodoxas. Aquí hay una convención, esta fue en Tailandia, y justamente, fíjate algo interesante, ¿no? Que el Papa Francisco va a utilizar mucho esto de construir puentes. Es un discurso totalmente antagonista a aquel presidente norteamericano que hablaba de construir muros. Entonces, como este presidente estaba a favor de los muros y estaba a favor de economías más cerradas y más localistas y no estaba tan a favor del globalismo, ¿qué fue lo que sucedió? Tenían que quitar a este presidente. Y por eso toda esta controversia que hubo en Estados Unidos en las últimas elecciones, porque Donald Trump era realmente un estorbo para todo esto que nosotros estamos viendo, ¿no? Y bueno, estos puentes tienen que ver con la paz y el entendimiento. Ahí están los factores que unen a una religión, a una filosofía, y que incluso al cristianismo lo está uniendo, ¿no? Porque ¿quién no busca paz? ¿Quién no busca comprensión? Pero estamos hablando de 2 o 3 aspectos en común que, digo, sacrifican todos los otros conceptos de las otras religiones. Esto es noviembre del 2019, esto es en Tailandia, y aquí están representados líderes, nuevamente, de las principales religiones, muchos de ellos budistas, imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Aquí con un líder ortodoxo, si no me equivoco, un rabino judío. Y no recuerdo cuál, creo que esta foto de aquí, sí, esta foto
Este hombre se le conoce como, no me acuerdo si el nombre es Bartolomé, y él se le conoce como el patriarca del ecumenismo. Así, ese es su título. Bartolomé, el patriarca del ecumenismo, del movimiento ecuménico, ¿no? Así que muy claramente estamos viendo lo que es el esqueleto, lo que son los cimientos, y los cimientos creo entonces que es un movimiento ecuménico que está surgiendo desde este lugar, desde el Vaticano. Sin embargo, hablamos que esta no puede ser la nueva religión o la religión del nuevo orden mundial porque sería rechazada por las otras 4 principales religiones del mundo. Volvemos a la pregunta entonces, ¿cuál sería la nueva religión durante el nuevo orden mundial? Dice, ante el hartazgo, la desconfianza y el rechazo por los sistemas religiosos actuales, quizá la religión durante el NOM no será formalmente una religión, que esto ya lo habíamos mencionado, sino más bien una forma de pensamiento que al final de cuentas va a tener una estructura religiosa, va a tener ciertos principios fundamentales, va a tener ciertos aspectos de la fe, pero no necesariamente va a ser denominada como una religión, pero sí va a ser un sistema de creencias, al más puro estilo de la religión. Y fíjate, aquí te voy a lanzar lo que yo creo que probablemente podría ser. No soy profeta, ni estoy diciendo que eso va a ser, pero hay un pensamiento que ha estado rondando en nuestro planeta desde hace años, no es nuevo, pero que si tú analizas un poquito, ciertos principios de este pensamiento o de este sistema de creencias o de esta religión disfrazada, de hecho algunos sí lo denominan como una religión, ya tienen tiempo funcionando, pero han ido creciendo. Fíjate, dice, en 1875 surge lo que se conoce como la Sociedad Teosófica. Esto teosófico es simplemente una forma de pensamiento que dice que nosotros podemos llegar a conocer a Dios sin que Dios se revele a nosotros. En pocas palabras, este pensamiento o sociedad teosófica dice que nosotros podemos ir descubriendo a Dios y no necesitamos que Él se revele, no necesitamos Biblia, no necesitamos nada, nosotros mismos podemos ir conociendo y descubriendo a Dios. Entonces, en 1875, en algunos años, surge esta sociedad teosófica que fue fundada en Nueva York por, fíjate quién la fundó, una esotérica rusa llamada Elena Petrovna, y por el espiritista Henry Steele Olcott, y que posteriormente daría lugar a la era de Acuario, o mejor conocida como la nueva era. A lo mejor hasta tú recuerdas, ¿no? Había una canción muy antigua que a veces mis papás la escuchaban en el radio, que hablaba de The Age of Aquarium, que es justamente la era de Acuario. Y si tú ves ese video de la era de Acuario, aparece este grupo como en medio del universo y diciendo que esta nueva era de Acuario, que es una nueva forma de pensamiento y que las cosas serán totalmente diferentes, estaba ya llegando o estaba cayendo, ¿no? Tiene años esto, pero te vas a dar cuenta como algunas cosas, a pesar de que tiene años, han ido resurgiendo y han recobrado más fuerza, ¿sí? Probablemente esto podría llegar a ser este sistema de creencias o religión de la nueva era, podría ser la nueva religión en el nuevo orden mundial. Fíjate, hay un autor ahí, Neil Anderson, es un autor creyente, que escribe un libro que se llama Victoria sobre la oscuridad. Él escribe, el movimiento de la nueva era no es visto como una religión, que es justo lo que conviene, porque sería rechazado, sino como una nueva forma de pensar y comprender la realidad. Dice, es muy atractivo para el hombre natural que ha llegado a desilusionarse con la religión organizada y el racionalismo occidental. Él destaca la realidad, este tipo de personas, un hombre natural o un hombre común, desea la realidad espiritual, es decir, más esta palabra te va a sonar conocida, desea y anhela tener experiencias espirituales, pero no quiere renunciar al materialismo. Quiero vivir un mundo espiritual, pero sin renunciar al materialismo. Este tipo de hombre normal o natural, así como desea una experiencia espiritual, pero no desea renunciar al materialismo, tampoco desea lidiar con sus problemas morales. Es decir, este pensamiento de la nueva era va a evitar meterse en asuntos morales
y va a evitar también ponerse bajo la autoridad. Es una forma de pensamiento que busca más la libertad, no busca una estructura, que cada quien pueda creer lo que quiera creer, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin una autoridad y sin tener que meterse en asuntos morales. Esto surgió hace muchos años, pero si tú lees esta definición, es mucho lo que se está viviendo en nuestros días. Y este autor se me hizo muy interesante, por eso copié algunas partes de su libro. Neil Anderson va a definir los puntos esenciales de este pensamiento de la nueva era. Fíjate, primero dice el monismo, no tiene que ver con los chimpancés, simios ni nada, sino con mono, de uno. Y el monismo dice es la creencia de que todo es uno y uno es todo. No es fíjate, ya no hablamos de la caída de la humanidad en pecado y su restauración por la gracia salvadora de Dios, sino que ahora se habla de qué, de la caída de la humanidad en la ignorancia y el ascenso gradual a la iluminación. Si lo leemos así, quizá no te suena tan familiar, pero parte del pensamiento que está floreciendo en nuestros tiempos es que la humanidad ha acabado en el mundo, ha acabado con el mundo y con el medio ambiente, ¿por qué? Por ignorancia. Entonces necesitamos volver a retomar ciertas cosas, ¿no? O este ascenso gradual a la iluminación. Entonces, se va a hablar de una decadencia del ser humano y de que nos estamos acabando el planeta y hablando de que el hombre es el animal más irracional o el peligro más latente para el medio ambiente, pero ya no se habla de la caída de la humanidad por el pecado, ni se habla de una restauración por gracia. Segundo punto, bueno, la nueva era tiene como parte de sus principios el panteísmo. Lo hablamos un poquito, todo es uno y todo es Dios. ¿Ah? Así que la idea de tener un Dios personal como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es el que está revelado en la Biblia y en Jesús, es totalmente rechazada por este pensamiento o este sistema de creencias de la nueva era. Recuerdas una parte de la encíclica, ¿no? Citando supuestamente a San Francisco de Asís, el hermano del sol, de la luna, etcétera, 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 ¿no? Pensamientos panteístas. Entonces, como Dios ya no es uno solo y no podemos meter a Dios en una caja y decir que es una persona, sino que Dios está en todo lugar y es las plantas y es los animales. Al ser un Dios impersonal, no tiene que ser servido. Es decir, si Dios es un concepto y si Dios es un árbol y si Dios es la naturaleza y si Dios soy yo, ¿a quién vamos a servir? ¿No? Entonces Dios se convierte más en un algo, no en un alguien. ¿Sí? Y esto lo vas a ver plagado en muchos conceptos, ¿no? En el pensamiento de Alcohólicos Anónimos, que te dice, tú crees en Dios, no importa cómo lo concibas, lo importante es que tú creas en un Dios. Y Dios deja justamente de ser un Dios personal, como se revela en la Biblia. ¿Qué otros aspectos hay como fundamento de la nueva era? Dice, hay un cambio de conciencia. Y esto creo que ya venía con fuerza, pero la pandemia ha hecho que nuestra conciencia despierte. Y ahora nos damos cuenta que no solo es México, sino que un mismo problema o una misma pandemia está afectando al mundo y que la solución tiene que venir a través del mundo y que estamos, como te digo, acabando con el medio ambiente. Y este despertar de la conciencia seguramente lo has visto resurgir con muchísima fuerza ya en los últimos años y ahora la pandemia ha hecho que resurja mucho más, ¿no? Es decir, si somos Dios, tenemos que volvernos sensibles a la conciencia universal. Ya no soy yo solo en el mundo, sino soy parte de un universo, ¿no? Dice, algunos que llegan a este estado de conciencia reclamarán o utilizarán incluso el término nacer de nuevo, y creo que ha sido experiencia de algunos de nosotros de conocer gente que dice que ha tenido un nuevo nacimiento, pero más bien tiene que ver con un nuevo nacimiento de conciencia, pero no es el nuevo nacimiento de la Biblia. Entonces, este nuevo nacimiento es simplemente una falsificación de lo que nosotros conocemos como conversión bíblica. Fíjate este punto. Dice, el creer y la meditación son esenciales. Y ahora todo el mundo tiene fe. Ve a saber qué cosa, pero todo el mundo tiene fe. Creo que yo lo mencioné la semana pasada, que aunque muchos pueden llegar a pensar que la incredulidad ha crecido con todo lo que está sucediendo en el mundo, estadísticamente no. Ha aumentado el nivel de creencia en la gente.
no creen en la Biblia, pero el nivel de creencia en general ha aumentado. Ahora, como lo importante es creer, yo creo más en mí mismo, yo creo en que tengo la capacidad. Yo tengo algunos contactos que no son de la iglesia y yo historias, y muchas de las historias tienen que ver con pensamientos humanistas, de superación. Por eso muchas de estas sistemas de venta piramidales está creciendo también mucho, ¿no? Porque se está bombardeando historia de que tú puedes lograrlo, tú puedes ser el mejor, tienes que tener fe en ti mismo, tienes que creer en ti. Entonces lo que importa es creer, ya no importa en quién, lo importante es que creas. Y la meditación también son esencial. Si tú crees que temas como la yoga, donde es un tiempo de relajación y que tienes que meditar, escucha bien, no sé si alguno de aquí lo practicará. Si tú crees que ese tipo de cosas son inofensivas, tenemos que entender que no. Detrás de prácticas como la yoga hay pensamientos humanistas y hay pensamientos de este tipo, del cambio de conciencia y de la meditación. Y todo es parte de un sistema de creencias que se conoce como la nueva era, que ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Y te digo, lo hemos experimentado, ¿no? Con que creas y con que medites, si no es en Jesús, si no es en la Biblia, no importa, pero tienes que creer en algo y tienes que ser más consciente y meditar más. Otro punto más, se enseña un optimismo evolutivo. ¿Qué significa eso? Que hay una nueva era por venir, un nuevo orden y un nuevo gobierno mundial. Que tarde o temprano habrá una unificación progresiva de la conciencia del mundo. Es decir, es esta idea de que la sociedad va a mejorar, ¿no? Y sabes, yo leí estas cosas y ¿sabes qué vino a mi mente? John Lennon y esta famosa canción de Imagine. Si has escuchado esta canción y conoces un poquito la letra, es esto prácticamente. Esta canción habla de que imagina que ya no va a haber cielo, que ya no va a haber una religión, que al final todos vamos a estar unidos en el amor. Después escucha la canción o busca la canción y es justamente esto, ¿no? Es un optimismo evolutivo. Poco a poco como sociedad vamos a ir creciendo y vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a poder unificar. Y qué curioso que hace tantos años este compositor justamente decía, una de las cosas que él se imaginaba como el ideal de su vida, que llegue el momento en donde no haya religión, ¿no? Que podría ser justamente la nueva era. Otro de los fundamentos de la nueva era, una realidad alterna. Es decir, hay una realidad que es lo que nosotros vivimos, pero se va a meter este pensamiento de que hay otras realidades. O sea, no es solo la realidad que vivimos, sino alrededor de nosotros hay muchas realidades. Ellos creen que pueden crear realidad por lo que creen y pueden cambiar la realidad. ¿Qué significa esto? La realidad es que bíblicamente Dios creó varón y hembra. Esa es la realidad. Pero ellos creen que pueden crear realidad en base a lo que ellos mismos creen y que con eso que ellos creen pueden cambiar la realidad. Tú sabes hacia dónde va esto, ¿no? La realidad es que hay hombre y mujer, pero yo en mi realidad alterna, yo pienso que no, que hay hombre, mujer y que hay un tercer sexo, ¿no? Y que la sexualidad no solamente se puede disfrutar en pareja, sino que se puede disfrutar de muchas otras formas diversas, ¿no? Y poco a poco, ya lo hemos mencionado, lo que sigue, tristemente, dentro de toda esta depravación está la aprobación de la pedofilia, ¿no? Entonces, esta gente o este sistema de pensamiento crea una realidad alterna. Pues bueno, no, es que la realidad es que tú lo ves así, pero yo creo que la sexualidad se puede disfrutar desde otros puntos de vista y de acuerdo a su realidad alterna, creen que pueden cambiar la realidad. Todo el movimiento que ya lo vimos, LGTB y las letras que sigan, tiene por objetivo esto, cambiar la realidad, cambiar lo que realmente existe. Fíjate, dice, todos los límites morales han sido borrados. Ya no existe moralidad, cada quien tiene su realidad y a lo que tú le llamas bueno, probablemente para mí es malo y lo que yo le llamo malo, quizá para ti es bueno y así, ¿no? No existen absolutos, ni el bien ni el mal, ¿no? Si no existen absolutos, obviamente la Biblia, como podría considerarse como una de tantas realidades que algunas personas tendrán. Y creo que este es el último, contacto con el reino de las tinieblas.
Y si llamar a un medium o un canalizador y a un demonio, un guía espiritual, no ha cambiado la realidad de lo que son. Tú vas a ver que este concepto también de guías espirituales ha crecido mucho en nuestros días. Y ahora todo el mundo tiene su guía espiritual y todo el mundo tiene un consejero, etcétera, etcétera, pero eso no cambia lo que son. Es parte del reino de las tinieblas. Vas a ver que, bueno, creo que yo no sé si existía antes o no, pero tú prendes la televisión a cierto horario y antes solo estaba Pare de Sufrir, ¿no? Ahora está los que leen las cartas y está el que brujos a cierto horario de la noche prende la televisión y aparecen ahí, ¿no? Y todo esto está creciendo en nuestros días. Están en contacto con un mundo que se opone totalmente al Dios bíblico, ¿no? Así que bueno, este tipo de pensamiento es lo que yo veo que existe hace mucho tiempo, pero que ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo. ¿Ah? Así que bueno, no sé si va a ser así, realmente es que no podría afirmarlo y sería necio en afirmarlo, pero yo creo que podría ser algo similar. Quizá la nueva religión mundial, en este nuevo orden mundial, no va a ser lo que nosotros conocemos como tradicionalmente una religión, sino más bien puede ser una filosofía o un sistema de creencias que se va a empezar a implantar en el corazón y en la mente de la gente, ¿no? Está muy metido el humanismo, obviamente, en todo esto. Yo tenía, cuando estaba trabajando en la escuela, tenía muchos chicos que iban al gimnasio y me decían, ¿está bien o está mal? Yo decía, pues depende de cuál es tu motivación. Si estás cuidando tu cuerpo porque con tu cuerpo anhelas y deseas servir a Dios, creo que es una motivación correcta. Pero si esa no es tu motivación y estás haciendo ejercicio solamente por ti, eso es humanismo. O sea, tú eres el centro de tu universo y eso es tu Dios, ¿no? Ahora, dime si no, la cultura fit ha crecido muchísimo en nuestros tiempos. Claro, si yo soy fit por Dios, por causa de Dios, está bien, pero la realidad es que la mayoría de la gente es fit por humanismo. La realidad es que la mayoría de la gente ha cambiado mucho su sistema alimenticio porque quieren cuidarse para servir a Dios. No, es por humanismo. Ve la mayoría de los comerciales en la televisión y la mayoría tienen que ver con productos milagrosos, con algo que te cambie. Todo lo que ves en televisión tiene como núcleo el humanismo en sí, ¿no? Y bueno, como les decía, lo triste de esto es que toda esta forma de pensamiento, muchos de estos pensamientos ecuménicos se han comenzado a infiltrar dentro de la iglesia, por eso un enemigo oculto dentro de la misma iglesia. Fíjate, aquí yo hice algunas anotaciones de lo que ya habíamos visto del ecumenismo. Decía la definición del libro, dice cada vez más las iglesias buscan ser atractivas para el hombre y eso es lo que la nueva era está buscando, un sistema de creencias que sea más atractivo. Y las iglesias, muchas van en este sentido, en tratar y luchar de ser más atractivas para el hombre, no más agradables para Dios. Te vas a dar cuenta que este pensamiento de una iglesia atractiva se está infiltrando también en el cristianismo. Muchos desean realidad espiritual, pero no quieren renunciar al materialismo. Y tienes creyentes alabando a Dios, levantando las manos, llorando, quizá cayéndose, pero que no están dispuestos a renunciar a este tipo de cosas como el materialismo. El lidiar con sus problemas morales lo vimos en nuestra iglesia. Todo está bien, voy a la iglesia, me encantan las prédicas, me encantan las alabanzas, pero cuando te comienzas a meter en mi vida, cuando me hablas de discipulado y empiezas a tocar temas que tienen que ver conmigo, ¿qué es más fácil? Me voy. Eh, si bien nos va, me voy a otra iglesia, pero si no, me voy del cristianismo porque no quiero lidiar, no quiero que nadie lidie con mis problemas morales ni ponerme bajo autoridad. Dime si no, esto es latente en la iglesia cristiana el día. Muchos creen en un Dios impersonal que no tiene que ser servido, pensamiento de la nueva era, pero que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Está bien, Dios envió a su Hijo, Él murió por mí para salvarme. Yo no tengo que servirlo, no tengo que involucrarme. Dios se convierte en un algo y no en un alguien. Yo estoy seguro que para muchos cristianos Dios es más un algo, un concepto que un alguien. Dice, muchos aman el creer y la meditación, pero no han nacido de nuevo. La iglesia cristiana, queridos,
está plagado de esto. Gente que va porque les encanta sentirse bien, porque meditan, porque se sienten bien creyendo en algo, cuando la realidad es que nunca han nacido de nuevo. Viven una realidad alterna, sin límites morales, como la nueva era, sin creer en los absolutos de Dios. Y aunque Dios sea un absoluto que me tengo que congregar, mi realidad es otra, es alterna. Pues yo hago lo que yo creo que es mejor. El absoluto de la Biblia es ir y hacer discípulos. Bueno, para mí, en mi realidad, hacer discípulos es opcional, no es para todos, es para algunos nomás. Si el absoluto de Dios en su realidad es que evangelicemos, bueno, mi realidad alterna tiene otros parámetros y tiene otros estatutos muy, muy diferentes, ¿no? Y todo esto se ha ido metiendo mucho en el cristianismo. Ajá. No, a ver, voy a ser cuidadoso con esto. Por tiempo y porque no quisiera herir susceptibilidades, hay un video que después el que quiera me escribe en privado y se lo mando, pero hay un video de un ministerio cristiano que se llama Evangelio Puro y habla de 5 líderes cristianos que abiertamente se han declarado como gente que apoya literalmente el movimiento ecuménico. Y te digo, yo dije, bueno, voy a ver si es cierto, ¿no? Porque hay mucho sensacionalismo en esto y que fulano dijo y que sutano dijo, pero no todos te muestran a la persona diciendo. Bueno, este video muestra a 5 líderes cristianos muy conocidos, muy, muy conocidos, y directamente de su boca, diciendo que están muy complacidos, que el nombramiento, por ejemplo, del Papa Francisco ha sido lo mejor que le puede pasar, no a la humanidad, al cristianismo. Líderes cristianos diciendo que cierta vez el Papa iba a visitar uno de los países y este líder cristiano dice, va a ser una bendición que venga el Papa a nuestro país porque va a abrir una puerta para el Evangelio. Y diciendo declaraciones total y netamente ecuménicas. Y todo esto se ha infiltrado dentro de la iglesia. Tú te vas a dar cuenta que recuerdas los 3 círculos, ¿no? Ciertos principios del cristianismo, como el uso del alcohol, como cabello largo, como tatuajes, como cierto tipo de música, se ha ido perdiendo para cada vez tener más unidad o una falsa unidad con otros sistemas de creencias o con otros sistemas religiosos. Y necesitamos estar muy atentos, necesitas estar sumamente atento, porque todo esto va a ser muy sutil. Todos estos pensamientos se van a comenzar a meter a la iglesia, se van a comenzar a meter a nuestra iglesia y se van a comenzar a meter en nuestra mente, porque eso es lo que va a buscar la nueva religión mundial, reprogramarnos, cambiarnos el chip. Yo hace unos días le decía a un pastor, nosotros cuando comenzamos con la batería, que ustedes saben que la batería en nuestra iglesia no se toca ni fuerte, ni rock and roll, ni nada, es un acompañamiento, pero cuando algunos veían que en la iglesia teníamos batería, ya éramos tachados de liberales, ¿no? Y ahora nuestra iglesia, quizás tú lo has escuchado, nuestra iglesia es catalogada como, por algunos como muy cuadrada o como muy legalistas. Entonces te vas a dar cuenta de esto, que cada vez más aquellos que tenemos o que buscamos tener realidades absolutas bíblicas, cada vez vamos a ser más tachados de fanáticos, de cuadrados, de legalistas. Y eso estoy casi seguro que va a comenzar a pasar con nuestra iglesia cada vez más. Porque no vamos a ser parte del grupo ecuménico y bueno, vamos a ser rechazados. Me apuro en esto. Si alguien quiere el video de estos líderes cristianos, se los puedo mandar. Ya entendimos un poquito los tiempos, hablando desde las primeras sesiones, los tiempos de Noé, los medios digitales, redes sociales, cosas que tienen que ver con economía, que tienen que ver con gobierno, y hemos visto un poco cómo la religión se está cambiando el discurso ahora es cada vez más ecuménico, no apuntando a una nueva religión, sino a una nueva sistema de creencias, que puede ser la nueva era o puede ser otro. Ya entendimos todo eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a cerrar con 4 versículos. No vamos a poder profundizar, pero te ruego que después tú puedas profundizar porque creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjate,
El primero, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Te lo sabes de memoria. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y fíjate, dice que es vuestro culto. Y después en tu Biblia subraya esa palabra racional. Dice después, y esto es clave para nosotros, ¿qué debemos hacer? No os conforméis a este siglo. Todo este tipo de pensamientos va a venir como un tsunami, como un terremoto sobre nosotros. Y va a ser difícil, va a ser una lucha encarnizada, va a ser una lucha a muerte, que tu mente no se conforme a ese tipo de pensamientos, que no caigamos en esto, que es lo que hemos estado leyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, fíjate esas palabras, racional, conformarse y entendimiento, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabes, yo creo que una de las cosas que debemos hacer es cuidar muchísimo nuestra mente, porque por ahí es por donde va a entrar. Ya tengo mucho material y no nos da tiempo. No, después si alguien quiere se lo comparto. El otro día estaba haciendo zapping en la televisión y me detuve porque vi algo que me llamó la atención en una caricatura. Es decir, reseteo mental no es solamente para los adultos. Me encontré con una caricatura, tú la conoces bien, que espero que no seas aficionado a ella, Los Simpsons. Tienen un capítulo eh, que es capítulo ecuménico. Y sabes, la idea de este capítulo lo vi porque dije, ¿qué pasa, no? El capítulo comienza con Dios sentado con San Pedro en el cielo y voltean y no hay nadie. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el cielo está tan vacío? Entonces San Pedro le dice a Dios, supuestamente, le dice, observa porque Ned Flanders va a hablar acerca de eso. Y entonces la imagen cambia a la Tierra y ese capítulo de Los Simpsons cuenta tres historias, la de Ned Flanders, la de otros personajes, entre ellos un budista, y la conclusión de este capítulo, Dios sentado en su trono supuestamente, viendo en el televisor, dice, si algo he aprendido de esto es que tenemos que ser más abiertos. Todo mundo es bienvenido al cielo y se ve cómo empieza a subir personas de todas las religiones y todas las creencias. Así que este pensamiento se está infiltrando en adultos, se está infiltrando en niños, a través de películas, a través de redes sociales, a través de caricaturas inocentes. Se está haciendo una reprogramación para que nuestra forma de pensar cambie. Entonces, por eso es tan importante pensar racionalmente de acuerdo a la Biblia, no conformarnos a este siglo o a este nuevo orden mundial, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Si hay algo que tienes que cuidar, si hay algo que yo tengo que cuidar en este tiempo, en estos últimos tiempos, a morir es lo que pasa por nuestra mente. Tenemos que ser sumamente escrupulosos de todo lo que entra a nuestra mente porque va a comenzar a infiltrarse, si no es que tú ya te das cuenta hoy que algunos de los pensamientos de la nueva era están ya en ti. Segundo versículo, 2 de Corintios 10, 3 y 5. Ahora, observa aquí los términos militares que utiliza Pablo. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, concepto militar de nuestra milicia, concepto militar, no son carnales, sino poderosas, que es un concepto militar también en Dios, para la destrucción de fortalezas, concepto militar, derribando, concepto militar, argumentos y toda altivez que se levanta, ese es un concepto también que tenía que ver con la milicia, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, que es un pensamiento o una idea militar, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, si este mensaje, si este pasaje no es claro para ti, déjame decirlo de esta forma. Literalmente, lo que va a suceder en nuestra mente va a ser una guerra sin piedad, donde vamos a tener que utilizar estrategias militares para que este tipo de pensamientos no entren en nuestra mente.
Sabes que tendríamos que ser sumamente, hay una palabra, escrupulosos, tendríamos que ser sumamente juiciosos de lo que escuchamos, de los programas que vemos, de las películas que nos gustan, de los noticieros que vemos. Tenemos que ser sumamente juiciosos y escrupulosos de aquellas cosas que nosotros estamos permitiendo que entren a nuestra mente. Por eso dice Pablo ahí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todas las decisiones en estos últimos tiempos que tomes, que nosotros tenemos que someterlas a este versículo y decir, Dios, este pensamiento es un pensamiento que tiene que ver con la obediencia a ti o es un pensamiento que tiene que ver con cualquier otra cosa menos con la obediencia a ti. Perdón que sea tan enfático, no voy a la iglesia, tengo que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Dios y decir, Dios, ¿te estoy obedeciendo o es un pensamiento que va en contra de la obediencia tuya? Los programas que veo, te repito, lo que escucho, mis conversaciones, los libros que leo, tenemos que ser, sobre todo en estos últimos tiempos, tenemos que ser sumamente juiciosos y escrupulosos de que todo lo que pasa por nuestra mente sea filtrado por la palabra de Dios. Un amigo decía una ilustración y decía, a algunas mujeres les gusta leer el TV y novelas, ¿no? Y puede decir, bueno, ¿qué tiene de pecaminoso TV y novelas? Pues probablemente nada, que tú digas, es que esto literalmente es pecado. Pero ¿qué sucede? Uno deja que esos pensamientos entren en nuestra mente, o a lo mejor a alguien que le gusta ver telenovelas, ¿no? Pues no tiene nada de pecaminoso. Pero escuche esto, ningún pensamiento, absolutamente ningún pensamiento, ninguna cosa que entra en tu mente es inocuo, es decir, es inofensivo. Todo lo que entra en nuestra mente absolutamente tiene un efecto. Y lees el TV y novelas o ves una novela y aunque aparentemente es inofensivo, pero empiezas a vivir la vida de lo que estás leyendo de la televisión. Y después dices, ¿cómo me hubiera gustado que mi esposo me enamorara así? Y por ese simple pensamiento que permitiste en tu mente, empieza a crecer algo y después ya hay falta de contentamiento con tu relación marital y eso comienza a crecer. Yo le decía a mi esposa, y bueno, algunas personas, no me acuerdo, a ver, les he dicho que, por ejemplo, antes a mí me gustaba ver el hexatlón porque pues tiene ejercicio y todo, ¿no? Pero en un momento tuve que ser juicioso y escrupuloso y decir, a ver, ¿qué estoy permitiendo entrar en mi mente? Y a lo mejor no puedo decir, bueno, pues veo a las chicas y a lo mejor no me produce nada, ¿no? Pero a lo mejor yo a veces veía y decía, mira, pues este cuate sí está bien formado. Y ya empezaba a crecer falta de contentamiento por mi cuerpo. Cómo me gustaría a mí así, estar así, ¿no? Y un pensamiento genera otro y se va desencadenando. Todo pensamiento tenemos que llevarlo cautivo y tenemos que someterlo a la prueba de la palabra de Dios. Y preguntarle, Dios, ¿este pensamiento es tuyo? ¿Pasa el filtro de la Biblia o es un pensamiento que no pasa el filtro de la obediencia a Cristo? Apocalipsis 21, 7 y 8. Te digo, esto va a crecer y va a venirse con todo. Dice ahí Apocalipsis, el que venciere. Y este versículo es curioso porque en las últimas semanas lo he escuchado como 3 o 4 veces. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y las 3 o 4 ocasiones que escuché este versículo, el pensamiento fue siempre el mismo. La primera palabra que aparece ahí de los que no heredarán el reino de los cielos es los cobardes. Viene todo esto, te digo, como un tsunami o como un terremoto. Y lo decía, creo que el otro día Luis, decía, si una pandemia nos hace encerrarnos en nuestra casa, si viniera una persecución, ¿cómo reaccionaríamos ante eso, no? Y son tiempos en los que se va a demostrar por la cobardía o por la valentía quién es hijo de Dios, quién tiene principios firmes, quién no ha conformado su mente a la mente de este siglo, y quién va a permanecer firme. Te pongo un simple ejemplo de un mensaje que me llegó el día de ayer.
Arriba no se ve la fecha, pero este mensaje me llegó ayer y creo que Charlie lo recibió también de un grupo que estamos de pastores. Dice: dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que es reforma la fracción cuarta del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Es decir, esto tiene que ver directamente con nosotros como membrete Cámara de Diputados. Es una ley, es un proyecto de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas. Aquí dice en el punto 4 que está circulado, la iniciativa que está en la Cámara de Diputados es promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos o ejercer actos de discriminación. Perdón, aquí que no alcanzo, tapo un poquito aquí la pantalla. Dice: ejercer actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género en las personas. Creo que es muy claro, pero bueno, ¿cuál es la iniciativa que se está discutiendo? Ayer justamente se estaba discutiendo, pero como no tenía mayoría, ya no se terminó de discutir, pero quedó ahí en el tintero. Legalizar que va a haber medidas contra cualquier asociación religiosa o de culto público, incluidos nosotros, que discriminen por identidad sexual o por género a las personas, ¿sí? En estos mismos días también, justamente en una reunión que tenía en Quintana Roo, hay una lucha encarnizada por la legalización de la interrupción de embarazos o aborto. Y, ¿sabes? Ante este tipo de cosas, tú y yo vamos a tener que decidir si vamos a ser cobardes o si vamos a ser valientes. Y quizá un día en la iglesia vamos a enfrentar que llegue alguien con identidad de género o preferencias sexuales diferentes y vamos a tener que demostrar si somos cobardes o valientes. Y ahí vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios dice. Y probablemente vamos a ser llevados a un juicio y probablemente nos van a decir o te van a decir, ¿te retractas o vas a tener que ir a la cárcel? Y ahí es donde uno tiene que demostrar valentía. Simplemente un ejemplo prácticamente del día de ayer. Vamos a tener que decidir si somos valientes o cobardes. Pero fíjate, termino con este versículo, porque ya se nos hizo tarde. Lucas 21, 28. Todo el contexto de Lucas 21 son justamente los últimos tiempos y me encanta este versículo. Creo que podemos cerrar con esto. Después, si Paco quiere agregar algo, no hay problema. Te dice Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya comenzaron a suceder, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, si hay un versículo que Dios puso en mi mente para terminar en esta noche, es justo este. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. Otras versiones dicen: cuando estas cosas comiencen a aparecer, o cuando veas que estas cosas comienzan a suceder. Y yo te lo digo, mi convicción, yo creo firmemente que estas cosas ya comenzaron a suceder. Dice ahí: erguíos. Algunas otras versiones dice: pónganse de pie derechos. Dice: y levantad vuestra cabeza. Dice: porque vuestra redención está cerca. ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer la iglesia del día de hoy? ¿Qué es a lo que te animo que hagas si te das cuenta que estamos viviendo ya en los últimos tiempos y cuál es el deseo de mi corazón en estos tiempos? Justamente estas últimas palabras: pararme firme y pararme derecho. ¿Sabes? Tiene que ver con el concepto de cobardía, tiene que ver con todo este concepto militar de decir, esto no me va a vencer. Yo no voy a dejar que mi mente se conforme a lo que la mayoría de la gente, o así sea todo el mundo. Yo me voy a parar firme y me voy a parar derecho en lo que creo. Nada me va a mover de eso. Dice: levantad vuestra cabeza. Y levantad vuestra cabeza, para mí es la idea bien clara de que a pesar de que todas estas cosas estén sucediendo en nuestro mundo y las estamos viendo y las estamos viviendo y cada vez quizá van a ponerse más graves, mi mirada en dónde tiene que estar: en Cristo. Tengo que dejar de ver las circunstancias,
tengo que dejar de ver mis propios temores, tengo que pararme firme y tengo que levantar mi cabeza. ¿Por qué? Dice, porque vuestra redención está cerca. Algunas otras versiones dicen, porque vuestra libertad o aquel que los libertará está cerca. Y a pesar de que todo esto esté sucediendo, estas últimas 5 palabras del versículo llenan mi corazón, ¿no? Porque me hacen dejar de ver lo que yo estoy quizá humanamente viendo y me hacen justamente levantar mi mirada y con toda la esperanza y con toda la expectativa y con toda la fe decir, mi Redentor o aquel que me va a librar de todo esto está cerca, está cada vez más y más cerca. Así que hermanos, cuidemos muchísimo nuestra mente, seamos muy juiciosos de lo que permitimos que entre, todo pensamiento filtrémoslo por la palabra de Dios. Son tiempos en los que vamos a tener que demostrar mucho más valentía que en otros tiempos y son tiempos en los que tenemos que entender lo que está sucediendo, pero tenemos que pararnos firmes, tenemos que estar erguidos y levantar nuestra cabeza y tener la esperanza de que aquel que nos va a liberar, de que nuestro Redentor está cerca. Así que bueno, con eso terminamos. Y bueno, espero que esta serie haya sido de bendición a cada uno.